back, D-Day, back, I want to back, back, I want to back, back, D-Day, back, 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 D-Day, back, I want to back, back, D-Day, back. Bienvenidos a un nuevo programa de Molinos de Viento, ABCD Rosario, con la compañía, el auspicio, la perspectiva de la Fundación Perspectivas para el Cambio. Hoy estamos un poco emocionados porque tenemos la posibilidad de compartir con un colega joven de Buenos Aires, con formación muy interesante, y nos vamos a dedicar entonces a conversar con este colega precisamente respecto a qué significa ser un psiquiatra joven en estas épocas tan calurosas y tan calientes a la vez de una región como es nuestro país y nuestra región en particular, con permanentes conflictos, violencia, toxicomanías, muchísima cantidad de situaciones de enorme conflictividad, falta de tolerancia, excesivos impulsos y compulsiones que se manifiestan de diversas maneras. ¿Qué significa esto en la formación de un psiquiatra que debe estar actualizado para responder a la problemática actual? Hacemos un breve corte. Prevención y atención de adicciones. Consultas 0341-439-9540, 421-2302. ABCD. Muy bien. Continuamos con Molinos de Viento, ABCD Rosario, hoy con un invitado que desarrolla sus actividades en Buenos Aires, en distintos ámbitos, instituciones diversas, pero fundamentalmente el doctor Pawlowski, Federico Pawlowski, un joven psiquiatra que lidera un grupo que se ha ocupado en los últimos años de consolidar una línea de capacitación, de formación, que respete las características de lo que significa la problemática actual en salud mental. Bienvenido, Federico Pawlowski, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. Un gusto. Un gusto. Gracias por tu invitación. ¿Me podés escuchar bien? Sí, yo te escucho bien. Gracias por la invitación y un saludo a todos. Escuché tu introducción. Efectivamente, este es un momento interesante para ser médico y es un momento interesante para ser psiquiatra, porque no se sabe bien qué se espera de los médicos y no se sabe bien qué se espera de la psiquiatría. Así que me parece un momento muy interesante. Ahí no te estoy escuchando. ¿Me estás escuchando ahora? Sí, ahí te estoy escuchando de vuelta. Posiblemente le demos prioridad a la banda ancha para tu sonido y quizás nos quedemos sin imágenes, pero es mucho mejor escuchar lo que vos tengas para compartir con la audiencia respecto a esto que comentabas. Yo te voy a ir acompañando con ciertos aportes, pero me gustaría mucho que le cuentes a la audiencia en qué consiste la actividad de este grupo de psiquiatras en formación, qué es lo que vienen haciendo y cuáles serían los objetivos. Bien, el equipo hace algunos años en la Asociación de Psiquiatría se me pidió que colaborara como un ex residente, jefe de residente del Hospital Álvarez, que es un hospital general por psiquiatría. Se me pidió... Disculpame un segundito. Le pediría a los técnicos que prioricen el sonido y en todo caso pasen algunas imágenes para poder escuchar mejor la parte de audio
aunque nos perdamos un poco la imagen, ya hemos visto el rostro y las características de nuestro colega, que son de una persona sumamente joven. En todo caso, luego pasaremos a alguna otra imagen, pero prefiero privilegiar el sonido. Adelante, Federico. Hace algunos años, aproximadamente 2009, 2010, un grupo de profesores, de colegas allí en la Asociación de Psiquiatría nos pidieron a varios ex residentes que colaboráramos en lo que era... Había una observación muy clara y muy fuerte que tiene que ver con la vida institucional de muchas instituciones, de psicoanálisis, de psiquiatría y médicas en general, que era que la población de colegas que daban vida, constituían la vida orgánica de la asociación, era un promedio de edad muy avanzado. Eran colegas que ya tenían, toda una carrera desarrollada, muchas veces con promedios entre 50, 60, 70 años, integrando las distintas asociaciones de psiquiatría y salud mental y las emblemáticas de psicoanálisis en Buenos Aires y en el resto del país. En ese contexto, año 2008-2009, lo que nos pide el doctor Estañaro, el doctor Bomaro y otros colegas es que nos integráramos, formáramos parte de la Asociación de Psiquiatría y armáramos un dispositivo que pudiera dar lugar a la participación de toda una población de colegas que lisa y llanamente son colegas que están haciendo la concurrencia, la residencia o algún sistema de especialización en psiquiatría privado, pero que además de la actividad académica puntual de cada sede o de cada hospital, no tenían un núcleo de pertenencia, un lugar común, una identidad. Para colmo, la formación en psiquiatría en los distintos espacios, en cada ciudad del país, es distinta. Y dos hospitales o dos clínicas privadas de la misma ciudad, la formación de psiquiatría es distinta y las formas de evaluación son distintas. Argentina es un país con una enorme heterogeneidad en propuestas formativas, escuelas teóricas, abordajes, formas de pensar la salud mental, formas de pensar la enfermedad mental, la psiquiatría. Es decir, es un sitio muy fértil para problematizar y para pensar. Pero al mismo tiempo, quizá para los que nos queremos formar en psiquiatría es realmente también un enorme desafío, puesto que un residente, un médico que culmina su facultad de medicina y que comienza a formarse en psiquiatría, va a estar en una encrucijada práctica asistencial, teórica y de salud pública de lo más curiosa. No sabrá si ponerse a estudiar clínica psiquiátrica, adicciones, psicofarmacología, psicoanálisis lacaniano, gestalt, psicodrama, terapia de grupo o técnicas de role-playing o técnicas de... Quiero decir, el nivel de desconcierto de muchos jóvenes médicos que ingresan a la especialidad de psiquiatría es muy alta, en contrapunto a un desconcierto menor de muchos médicos que hacen una carrera de grado en algunas facultades de medicina y siguen con alguna residencia que profundiza sus conocimientos médicos de pregrado, cirugía, clínica, pediatría, por citar algún ejemplo. La particularidad del médico psiquiatra es enorme desde sus comienzos. Creo que todos tenemos, muchos de nosotros que venimos de familias de médicos, cuando dijimos psiquiatría y el resto de la familia eran médicos de otras disciplinas, nos decían psiquiatría, pero fíjate vos, como que era una especialidad un poco alejada de la medicina, ¿no? Hace algunas décadas, hace no mucho tiempo, los médicos psiquiatras eran, el médico psiquiatra psicodinámico era un hombre muy atravesado por el psicoanálisis. En las últimas, quizá desde la década del 90 hasta acá, hay una suerte como de repliegue de los médicos en un saber médico psiquiátrico. No todos los médicos ya se forman en psicoterapia. Este es un gran problema porque está, de alguna manera, se ha restringido el accionar psiquiátrico, ha quedado como sinónimo en muchos establecimientos, en muchas prepagas, en muchos hospitales. El accionar psiquiátrico ha quedado restringido a lo que yo llamo el triste espacio del control, de la consulta de control farmacológico, una consulta breve, anodina, en términos generales impersonales, que dura entre 10 y 20 minutos y en donde se expenden recetas y se dialoga brevemente sobre algunas cuestiones generales.
Entonces, este es un momento bastante particular. Vos en la introducción, Gustavo, nombrabas la crisis social, nombrabas las adicciones, nombrabas el clima que estamos viviendo en este momento en el país. Y la verdad es que es interesante. ¿Dónde tiene que circular por dónde tiene que circular un psiquiatra? ¿Es el psiquiatra un técnico, un hombre especializado en enfermedades mentales y en psicofármacos y en neurobiología, o es el psiquiatra un actor social con peso específico en la sociedad en la que vive, que tiene que expedirse, que hablar, que ilustrar, que informar, que opinar, que comprometerse políticamente? Y no me refiero que eso conlleve necesariamente una participación partidaria, aunque no lo descarto, pero digo, somos técnicos, somos intelectuales, somos un poco de las dos cosas. Me parece que en los últimos años los psiquiatras estuvimos bastante replegados en el saber psiquiátrico, en su arista psiconeurofarmacológica, que por cierto es una arista atractiva, interesante y que vale la pena estudiarla y a fondo, pero me da la impresión de que en los últimos 10 o 15 o 20 años, en lo que se denominó la década del cerebro para acá, ha habido una sobrevaloración de las expectativas que teníamos con la medicación y con los hallazgos en neuroimágenes y me parece que en lo que nos encontramos hoy, 2013, son con pacientes cuyos diagnósticos siguen siendo más o menos los mismos, cuyas evoluciones siguen siendo más o menos las mismas, que en muchos casos han mejorado su calidad de vida. Yo creo que los psicofármacos son una gran herramienta, pero me parece que en algún momento nos comimos el amague y pensamos que podían ser otra cosa. Bien, bien. Entonces, justamente como vos retomás esto que yo decía respecto a los atravesamientos que en estas primeras décadas del siglo XXI producen tanto impacto y que hoy tenemos la posibilidad de profundizar, conocer mejor, hacer un poco mejor diagnóstico, también pronóstico, disponemos de herramientas desde el punto de vista de las psicoterapias, del punto de vista de los psicofármacos. Y vos, a medida que vas conversando, queda en evidencia también que hay una actitud ética, una actitud de compromiso con la comunidad. En este sentido, ¿qué nos podrías comentar un poco más en detalle? Bueno, el rol comunitario y social a mí me tiene preocupado y me tiene inquieto, pero aún quizás yo no tenga un rol en el sentido que me gustaría tener, ¿no? Eso me queda como una suerte de un aspecto pendiente. Sin embargo, el rol que sí tomé como una decisión, un compromiso y una idea en algún sentido militante, tiene que ver con la formación y tiene que ver con la creación de estos espacios que para mí son muy importantes porque son espacios públicos, gratuitos, que forman parte de una asociación de psiquiatría sin fines de lucro, que no necesariamente están atados a una institución privada, que no vienen de la mano de la industria farmacéutica en el sentido de la dependencia económica con la industria, y que son espacios de formación, en donde grupos de 20, 30, 40, 50 colegas de todo el país, porque es otro elemento que me gustaría resaltar. A mí, poder hacer esta experiencia con vos, Gustavo, que trabajás en Rosario, me da muchas más ganas. ¿Por qué? Bueno, porque es en Rosario, porque es en Santa Fe, porque tengo contacto con colegas de Santa Fe. Es decir, a mí la idea de volver a recuperar algo así como una identidad, digamos, de un ser psiquiatra nacional y federal me parece algo muy importante, pero también un psiquiatra, bueno, formado. Entonces, lo que nosotros hacemos no son reuniones estrictamente sociales, son todas reuniones formativas, federales, públicas, gratuitas, desde el marco de una asociación de psiquiatría, pero que no nos impone, digamos, no tenemos límite a la hora de ser creativos y de proponer actividades tan diversas como